Continuamos adquiriendo conocimiento del reino bajo el título ¿Quién es Jesús? Y estamos analizando la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 15. La primera profecía que está escrita allí en la Biblia. Dijo el Señor a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aprendimos en el video pasado quién es la mujer y quién es la simiente de la mujer, pero hay una simiente especial que le va a herir la cabeza a Satanás. Y en este video vamos a analizar entonces quién es la simiente. Estamos en el campo de guerra espiritual, porque Dios le dijo: pondré enemistad, odio, adversión, contrariedad entre el diablo y su palabra, y entre la simiente de ambos. La profecía de Génesis 3:15 envuelve un proyecto de parte de Dios para recuperar la comunión del hombre con su Creador, anular los decretos, salvar al hombre de la condenación eterna, liberar al hombre de la esclavitud del pecado y la muerte, liberar a la tierra de la maldición, para que el hombre recupere la vida eterna, juzgar al diablo y sus ángeles. Es un proyecto que encierra desde que Dios creó, o desde que el hombre pecó, hasta el cielo nuevo y la tierra nueva. O sea que esto encierra toda una historia, toda la historia de la humanidad está encerrada aquí en este gran proyecto de Dios, de recuperar la relación de Él con el hombre y de juzgar y condenar a aquel que se opuso a su propósito, a su voluntad. El plan era que un hombre santo, puro, intachable, tomara el lugar de Adán y venciera las tentaciones del diablo. Así como por un hombre entró el pecado al mundo, Adán, entonces tendría que venir un hombre también como Adán, que se expusiera a la tentación del diablo y vencerlo. Era como una trampa de Dios al diablo, porque el diablo no sabía ni papa lo que Dios estaba diciendo. El diablo no tenía idea de qué Dios le estaba hablando. Pero cuando ellos pecan contra el Creador, cuando Adán y Eva pecan contra el Creador, ¿qué pasa? Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Aprendimos en videos pasados que muerte significa separación. Ellos quedaron separados espiritualmente de Dios. Romanos 5:12 dice que así como por un hombre entró el pecado al mundo, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces cuando ellos tuvieron sus hijos, pasaron a ellos también la ley del pecado, que dice Pablo que nosotros tenemos la ley del espíritu de vida y la ley del pecado. En nosotros, todos los seres humanos tenemos esa ley en nosotros. El bien y el mal mora en nosotros. Y a nosotros nos corresponde vencer el mal para que el bien predomine en nuestras vidas. Por cuanto todos pecaron, Romanos 3:26 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno.
No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces, como no había ninguno, no había un solo ser humano que pudiera sustituir a Adán, porque todos habíamos heredado el pecado. Entonces, en el primera de Juan 5:7 dice que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Entonces, el Verbo, que es la luz, que es la palabra, dijo: yo iré. Pero no podía venir como Dios, porque no fue a Dios a quien el diablo tentó ni hizo caer, sino al hombre. Tenía que venir como un hombre. ¿Qué pasó entonces? Filipenses 2:7, que lo quiero leer acá. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces el Verbo se despojó de su deidad. Dios tiene tres atributos: omnisciencia, omnipresencia y omnisapiencia. Que está en todas partes, que todo lo sabe, que todo lo puede. El Verbo se despojó de eso. Dejó de ser espíritu para ser carne. Dice en Juan 1:14, dice: y aquel Verbo fue hecho carne. Carne como usted, como yo. Fue hecho carne. Se humilló hasta lo sumo, hasta ser un simple embrión humano, quizás de un día de gestación o de horas de gestación, algo que ni se veía. Y el Espíritu de Dios lo transfirió al vientre de María, la mujer que Dios escogió para tomar prestado su vientre, la mujer que Dios escogió. Y él no le pidió permiso a María, le dijo que el Espíritu Santo la iba a cubrir con su sombra, y el santo ser que nacería de ella sería llamado Hijo de Dios. No le dijo: y el santo ser que va a nacer de ti será llamado Hijo de María. No, dijo: y el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios, le dijo el ángel a María. Entonces Jesús, aunque María lo tuvo en su vientre 9 meses y lo crió hasta los 33 años y anduvo con él en su ministerio, no era la madre del Hijo de Dios, era la madre de Jesús mientras estuvo aquí en la tierra, hombre. Pero él era el Hijo de Dios. Pero ese no es el tema. El tema es que él es la simiente de la mujer, la simiente de la palabra de Dios. La palabra de Dios comenzó a moverse desde muchos
siglos antes de que Él viniera, de que Él fuera engendrado en el vientre de María. La palabra profética. El Señor dijo que una virgen concebiría y daría a luz un hijo. Isaías 53 dice: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renueve delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Ahí están los profetas comenzaron a hablar. La palabra se hizo profética y comenzó a hablar, a decir, a dar señales de cómo iba a venir la simiente, de cómo iba a venir el Mesías. Un niño nos es dado y será llamado Dios Padre, maravilloso consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Así que en los videos no puedo decir texto por texto porque se alargaría mucho la enseñanza. Pero ahí está la palabra en forma profética, comenzó a moverse desde antes de que Él viniera a la tierra, hasta que esa misma palabra se hizo lobo, se hizo carne, fue engendrado en el vientre de María y nació como hombre. Quiere decir que la palabra y la simiente es lo mismo. En el Espíritu, en el reino de Dios, nada es imposible. Usted no puede ser el Padre y puede ser también el Hijo, ¿no? Pero en el cielo sí. En el cielo el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Asimismo, esos son los misterios de Dios. La palabra es la mujer y la simiente es la misma palabra que se hizo carne. Se hizo carne, Él mismo. Por eso dice que en Él habita la plenitud de la deidad. Él es todo en todo. Esa palabra se hizo, ese verbo se hizo carne. Dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito, Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Desde el mismo cielo donde comenzó la rebelión de Zorobabel, desde el mismo cielo donde vive el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, comenzó la humillación del Verbo de Dios. Se despojó de todo. Dicen que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Mentira del diablo, para minimizar lo que Jesús hizo. Jesús era 100% hombre, pero lleno del Espíritu Santo. Todo lo que Jesús hacía, los milagros, las señales, no las hacía Él, las hacía el Espíritu Santo en Él. Entonces Jesús es la simiente de la mujer. Y en Apocalipsis 12:1 habla de 1000 años de historia reducido en un capítulo de la Biblia. 1000 años de historia espiritual, miles de años. El capítulo 12 de la Apocalipsis habla del pasado, del presente y del futuro de la humanidad. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con una luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo,
He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustentasen por 1270 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar en ellos para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Está hablando de la simiente de los nacidos de nuevo, de la iglesia de Cristo. Lo venceremos. Y ellos le han vencido, dice, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Cómo vamos a vencer nosotros al diablo? La iglesia, la simiente, el resto de la simiente que somos nosotros, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de nosotros. La sangre, la palabra y el testimonio. La sangre que nos santifica, que nos purifica, que nos justifica. La palabra y el testimonio en santidad, en pureza. El testimonio es lo que va a vencer al diablo. Y menospreciaron su vida hasta la muerte, por lo cual alegra los cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando él vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz un hijo varón. ¿A quién persigue? A la palabra. Es la palabra. Cuando te rechazan, no te rechazan a ti, es a la palabra que está en ti. La palabra de Dios es lo que rechazan en ti, no a ti. Muchos fueron decapitados, muertos por la palabra. En muchos países han matado miles de cristianos por la palabra. Dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de águila, de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Oscurantismo en la tierra, hubo un tiempo en que no se oía la palabra, y Dios tuvo que sacar de la misma religión, tuvo que Dios de la misma entraña del infierno sacar de nuevo su palabra a través de Martín Lutero, de nuevo, y traer avivamiento en la tierra su palabra, y su pueblo emergió de las mismas entrañas
de Satanás. De ahí arrancó Dios su palabra. Aleluya. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. La tierra somos nosotros, los que fueron muertos por la palabra. Muchos cristianos fueron muertos por la palabra. Nosotros hemos sustentado la palabra de Dios porque hemos menospreciado nuestra vida. Muchos menospreciaron, pusieron su vida por la palabra. Muchos se dejaron matar por la palabra. Ese río que lanzó el dragón para que no quedara ni uno, no le funcionó, porque fue absorbido por aquellos que creyeron en Dios y continuaron predicando el evangelio. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, los que quedaban. ¿Y quién es el resto de la descendencia de ella? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este es un capítulo que tiene mucha enseñanza. Es cientos de años de historia. Cientos de años de historia. En el próximo video vamos a aprender más de esta gran verdad. Ahora, ¿quién es la cabeza de Satanás? Lo vamos a aprender pronto. En el nombre de Jesús. He tenido mucho obstáculo para grabar estos 2 últimos videos. Es desenmascarar al diablo. Son verdades bíblicas que el hombre debe conocer. La magnitud de la palabra de Dios. La magnitud de lo que el diablo ha hecho en la tierra. La verdad de su palabra tiene que ser conocida. Y Dios dice que Él escogió a lo más vil, a lo menospreciado, para avergonzar a los que se creen sabios. Nos ha escogido a gente que no ni hemos ido a la universidad siquiera, quizá. Muchos sacará a Dios hasta del pozo cenagoso, hasta del barro, de las calles, para enseñar a su pueblo. En estos últimos tiempos, Dios levantará hombres y mujeres de la nada, del lugar de donde nadie los conoce. No se me viene la palabra, sacará a Dios para enseñar. Porque Dios le ha dado a muchos conocimiento y se han corrompido. Han cambiado la verdad de Dios por la mentira. Y en estos últimos tiempos, antes de la venida de Cristo que está allá a la puerta, Dios levantará hombres y mujeres llenos del poder de su Espíritu Santo para traer un avivamiento. Un avivamiento se acerca en medio de las señales, en medio de lo que esté ocurriendo. Dios levantará a su iglesia. Antes del rapto, Dios traerá un avivamiento a su iglesia. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven.